Buenos días, Capitana Marjorie. Buenos días, compañeras de tropa. Hoy les vengo a hablar de los tipos de identidad que tenemos nosotros, los seres humanos, las personas en Cristo. Bueno, les voy a hablar de lo que aprendí en este estudio de hoy. Cada soldado debe saber que tenemos principios que debemos tener principios antes de ir a la guerra. Bueno, debo saber cuál es mi identidad en el reino de Dios. Debo saber que el reino de Dios no es un sistema físico, sino un sistema espiritual. Puede ser revelado por el Espíritu de Dios y Él es quien revela el reino de Dios, y para ser revelado debemos tener una relación con el Espíritu Santo. Para que el reino de Dios sea revelado a mí, tengo que relacionarme con Él. Él es mi guía, Él es mi cobertura. Así podré recibir dirección de lo que Dios quiere para mí. Como libertar a los cautivos, sanar a los enfermos, sacar de cárceles espirituales a las personas, restaurar el alma de las otras personas, de nuestra familia, nuestros amigos. Y debo saber quién soy en Cristo Jesús. Si hay una restauración dentro de mí, es Jesús. Él es el que me revela que yo estoy en Cristo, que hago las cosas bien, que me direcciono a su voluntad y que bajo su cobertura debo estar. Él me lleva al Padre y al Espíritu Santo. Él es el que nos gobierna a nosotros en esta tierra. Muchos no tenemos identidad. Cuando no tenemos identidad y salimos a la guerra, los demonios nos lastiman, porque no sabemos nuestra identidad. Aquí aprendí que debo saber quién soy en Cristo Jesús y en el mundo espiritual. El reino de Dios es un sistema que solo puede ser revelado y manifestado en el Espíritu. Es un gobierno espiritual que solo se revela el que conoce a Cristo y el que ha entrado al reino. Las manifestaciones del reino son la soberanía de Dios en mi vida, en mi casa, en mi familia y en el lugar de trabajo y en mis emociones. Yo sé que yo soy hija de Dios. Yo sé que puedo sanar enfermos. Yo sé que puedo liberar cautivos. Y que cuando sea el momento tomaré los territorios de mi barrio, de mi ciudad, de mi país. Y todo esto lo haré manifestando al Padre en mi vida. Nuestra identidad, dice así, se fragmenta en 4 partes, que son la identidad personal, la identidad cultural, la identidad nacional y la identidad de género. Si alguno de estos se altera, si alguna de estas identidades se altera, entonces esas identidades se distorsionan. Y ahí es donde no sabemos quiénes somos, ni qué somos, ni para qué estamos acá. Así pasa en el mundo espiritual. Jesús es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Cuando yo entiendo quién soy en Cristo Jesús, yo me ubico en el lugar que Dios me quiere. Y es ahí donde yo sé lo que tengo que hacer en el reino. La identidad me define. ¿Cómo lo voy a poner en práctica? Bueno, yo lo voy a hacer a hablar de Cristo Jesús, liberando al cautivo, ayudando a las personas a ser libres, traer sanidad a los demás, traer a Cristo Jesús a las demás personas, a destruir el reino de las tinieblas y todo lo que viene también de lo que es cultural y de lo que yo me he formado como parte del engranaje de Dios. Yo no debo tener rechazo, ni tener envidia de nadie, ni ser más que nadie. Yo estoy en esta escuela para aprender, para que se me arranquen cosas que no debo tener, pecados que debo confesar o cosas que hacía antes que ya no debo de hacerlas.
quitar mi mala semilla, quitar muchas cosas que traía malas desde mi gestación, de mi niñez, perdonar. Voy a ser un soldado de Cristo, voy a hacer guerra espiritual, voy a trabajar para mi asignación de lo que Dios tiene en esta vida para mí. Voy a soltar y a concientizar lo que yo hago en esta tierra y voy a plantar y a edificar el reino de los cielos en esta nación. Así es. Amén.